Bueno, Dios quiere hacer algo en nuestras vidas hoy. No mañana, no ayer, hoy. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Yo sé que es difícil para nosotros creerlo. Muchas veces venimos a la iglesia y pensamos, bueno, es la rutina de la palabra. Viene el momento en donde voy a recibir algo, pero no espero cambiar realmente. Va a venir algo y bueno, lo voy a tomar, espero que me haga bien, que me pueda ir mejor, nada más. Y no somos conscientes que si uno escucha, escuchen, uno escucha el mismo mensaje una cantidad de veces y no hace nada al respecto, ¿qué es lo que termina pasando? Se termina endureciendo. El corazón se transforma en un chaleco antibalas. No te entran las balas. Es un peligro eso. Es realmente peligroso. Escuchar la palabra y no responder es peligroso. Escuchen. ¿Por qué? Porque uno va desarrollando una costra. Te predicaron una vez, te lo dijeron, el Espíritu Santo te habló, vos no hiciste nada. Y la próxima vez ya vas a estar menos dispuesto. La próxima vez vas a decir, bueno, esto ya lo escuché y no hice nada, entonces ahora tampoco voy a escuchar y tampoco voy a hacer nada. Y quiero hablarte de algo que es el pecado madre de todos los pecados, que es la incredulidad. En realidad lo vamos a tomar de forma positiva, pero quiero que entiendas que esto de hoy es para que el Señor haga algo en vos y que tenés que abrirle tu corazón. Porque yo sé que cuando nosotros hablamos de pecado, hablamos de, no sé, cosas gruesas, no sé, adicciones, hablamos de pornografía, hablamos de vida sexual, digamos, fuera de lo que es la ley de Dios, hablamos de una cantidad de cosas, pero no nos damos cuenta que el pecado madre de todos esos pecados es la incredulidad, en el fondo. Porque si vos no creés que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer, y bueno, hacer lo que quieras porque la vida es corta, digamos. ¿Cuál es, por ejemplo, la deshonestidad? Sale de la incredulidad. ¿Por qué? Porque no creo que Dios me vaya a bendecir. Entonces, ¿qué hago? Y atajos deshonestos, ¿no? No pago impuestos, negreo, esto, lo otro, porque no creo que Dios me vaya a bendecir. ¿Y Dios qué hace? Y como yo elijo atajos, dice, bueno, listo, ahí con tus atajos. Te bendeciré de otra forma, de esa no. Porque vos decidiste no confiar en mí. Así que quiero hablarles un poquito de una inyección de fe que Dios te quiere dar en el corazón. ¿Cuántos quieren recibir una inyección de fe hoy? Como si fueras al médico y el médico te clavara una aguja en el corazón. Qué doloroso, ¿no? Así como a veces despiertan a la gente que se está muriendo, ¿no? Inyección. No sé de qué, de adrenalina, epinefrina, no sé qué les dan. Eso es para la epinefrina, es para la alergia, ¿no? No sé, pero una inyección de fe, ¿no? No sé, ¿estoy diciendo bien? Epinefrina, ¿no? Adrenalina es lo que... Bueno, no sé, tampoco sé tanto. Pero imagínense la imagen, ¿no? Hoy vamos a estar en una camilla y Dios viene y nos va a dar una inyección en el corazón de fe. Y espero que sea así. He orado para que sea así. ¿Cuántos quieren recibir eso? Algunos dicen no porque duele. Pero ¿cuántos masoquistas con fe hay acá? Todos ustedes, bien. Bueno, vamos a empezar. Quiero leer varias palabras hoy, pero quiero empezar por algo que está en Marcos 6, versículos del 4 al 7. Dice lo siguiente: esto es Jesús en Nazaret. ¿Cuántos saben que Jesús nació en Nazaret? Y por eso los que lo vieron de chiquito lo menospreciaban. Entonces él llegó a Nazaret y no le creían mucho. Decían, ¿no es este el que era el hijo de José? O sea, ¿qué viene ahora a hablarnos? Y él dice esto, dice,
Mas Jesús les decía, en el versículo 4, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, y después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, quiero hacer un minuto una especie de foco en este tema y detenerme en este tema de que primero nadie le creía y segundo, no pudo hacer milagros en su propia tierra. ¿Cómo se traslada eso a nosotros? Y bueno, cuando sos creyente hace mucho tiempo, pensás que ya sabes todo y que viste todo, eso puede ser una limitante grande para Jesús. ¿Por qué? Porque ya lo viste. Ya sabés qué Dios puede hacer y qué no puede hacer, con lo cual tu fe puede detenerse ahí y le podés poner un límite. ¿Por qué? Porque te sentís como en tu casa, en tu propia tierra. Y ahí, incredulidad. Y tu incredulidad, quiero decirte, siempre es un límite al poder de Dios. Yo creo que nosotros nos hemos mal acostumbrado por una cultura que ha venido a la iglesia, que es la cultura de la antife. Y es la cultura de la persona que te dice, no, escúchame, si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. No te preocupes vos. Si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Si no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Entonces, seamos honestos. Muchas veces vamos a orar por un enfermo y oramos, Señor, si es tu voluntad, sánalo. ¿Está bien o está mal orar así? Pésimo. Pésimo. Señor, si es tu voluntad, sánalo. Le estás poco menos declarando la muerte. ¿No? Si es tu voluntad, sánalo. ¿Pero por qué? Porque nos hemos acostumbrado, porque ha venido ese mensaje conservador de la antife, le llamo yo, ese mensaje de la gente que vive un cristianismo nominal. ¿Qué es un cristianismo nominal? Te llamás cristiano, pero no vivís una vida sobrenatural. Te llamás cristiano, pero no entras nunca en la dimensión de la fe. Te llamás cristiano, pero estás en la religión, no en la fe. Estás en la religión, ¿qué quiere decir? Y sí, podés conocer mucho la palabra, sí podés ir a todas las reuniones, sí podemos orar de repente, pero fe real no tenés. ¿No? Y quiero decirte, para que vos lo sepas, que tu fe limita, o tu falta de fe limita a Dios. Tus pensamientos limitan a Dios. ¿Por qué limitan a Dios? ¿Cuál es el mecanismo por el cual limitan a Dios? El mecanismo es este. Si vos sos padre y le dijeras a tu hijo algo y tu hijo no te creyera, ¿vos igual lo harías? Vos capaz que sí lo harías, dirías, bueno, no me crees, lo voy a demostrar. Pero Dios no es así, porque Él es un Padre perfecto. Entonces, si vos no lo crees, Dios no lo va a hacer. Alguno dice, bueno, pero que Dios baje, venga, se me presente en la puerta y que venga al mismo tiempo Noé vestido de azul con un camello y me toque en la puerta, ¿no? Y me digan, Dios va a hacer esto. No, no funciona así. Vos tenés la palabra de Dios. Es el consejo, la palabra profética más segura. Según esa palabra, tenés que creer. Y Dios, si lo ha hecho en el pasado, lo hará también en el futuro, porque Dios es el mismo cuando, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea, si Dios sanó en el pasado, hizo milagros en el pasado, los puede hacer en el futuro y los puede hacer en el presente. Por lo cual, si vos estás pensando que Dios no lo va a hacer y que depende de tu capacidad, te aseguro Dios no lo va a hacer y depende de tu capacidad. Pero si vos lo dejas a Dios entrar y le decís, Señor, entiendo que mi capacidad ya no da, que yo no lo puedo hacer ya. Ese es el lugar en donde Dios te quiere, porque ese es el lugar donde vos te vaciás a vos mismo de vos y es donde Dios puede llenar tu corazón de verdadera fe. Entonces,
Vienen tiempos, hermanos, porque hay mucho ataque contra la iglesia. ¿Cuántos saben eso? El otro día, interesante, Asiera fue a firmar un documento con el gobierno, pero no tenía nada que ver, no es plata del gobierno, es plata de Naciones Unidas. O sea, el programa se llama PNUD, es el programa de las Naciones Unidas. O sea, la plata no es del gobierno, es de las Naciones Unidas. Lo único que hace el gobierno es decir cómo se tiene que canalizar esa ayuda. Y firmó un documento, porque ahí entraba solamente la Iglesia Católica, o sea, es algo histórico para la Iglesia Evangélica, que de alguna forma la Iglesia Evangélica para sus comedores reciba plata, porque es nada más que para los comedores. ¿Cuántos comedores hay registrados en Asiera? 700, o sea que los 117 millones que el gobierno estaba diciendo que iban a entrar en las iglesias evangélicas para los comedores, no para los pastores, es para los comedores, se tienen que rendir cuentas de cómo se distribuye esa plata, eran para 700 comedores, con lo cual, si hacen la cuenta, da 170.000 pesos por comedor. Eso da para, no sé, una semana capaz del comedor, algo así. O sea, no es que nadie se va a llenar los bolsillos ni nada parecido. ¿Qué salió en los medios? Salió que el gobierno le había dado a un pastor, uno solo, que es Hugo Márquez, porque su hija es diputada nacional, que le había dado a Hugo Márquez 170 millones de pesos. Eso es completamente otra cosa, no tiene nada que ver. Y después lo que terminó pasando fue que Cáritas firmó el otro acuerdo después, porque antes era solamente Cáritas, era solamente la Iglesia Católica, ahora está la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, pero hubo un ataque de real y entre los creyentes mismos. Todo el mundo diciendo porque Márquez está beneficiando de la plata de... No es verdad. O sea, yo estoy en Asiera, yo veo cómo se hacen estas cosas. Se les da a los comedores directamente, ni siquiera a los pastores. A los comedores se rinde cuentas. Es más, ni siquiera es Asiera que distribuye la plata. Asiera lo que hace es contactar a las Naciones Unidas con cada comedor y cada comedor recibe la plata directo. No van a las iglesias la plata. No va a las iglesias. Lo que sí hace Asiera es presentar los comedores para que haya algo de ayuda para gente que tiene hambre y niños que no comen porque no hay plata para que coman. Pero, ¿qué pasa? Hay un ataque brutal, ¿no? Entonces, yo tengo un montón de gente que me escribió diciendo qué cosa este Márquez, cómo se está enriqueciendo con el gobierno. No entendiste nada. Es un ataque diabólico contra algo que es absolutamente legítimo. Y bueno que la Iglesia Evangélica pueda, que no quede todo en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Evangélica tiene muchos más comedores que la Iglesia Católica y da mucho más de comer que la Iglesia Católica. Con lo cual, y estamos en muy buena relación con la Iglesia Católica también. No hay tampoco una pelea con la Iglesia Católica ni nada parecido, al revés, porque pensamos que la Iglesia Católica es un campo misionero como serían los musulmanes, o sea, es lugar para ir y predicar realmente. Gente que muchas veces está abierta a recibir el mensaje. Por eso les digo que el ataque contra la iglesia se va a ir incrementando. ¿Cuántos saben eso? O sea, no va a estar bien visto ser cristiano. Con lo cual, en los últimos tiempos, vienen tiempos donde realmente la demostración del poder de Dios va a ser lo único que nos dé autoridad y legitimidad. Así que los cristianos nos vamos a tener que acostumbrar a vivir en el poder de Dios y a estar todo el tiempo sabiendo que señales seguirán a los que creen, que en su nombre echaremos fuera demonios, que pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán, y que tenemos que vivir vidas sobrenaturales, no vidas naturales, porque si vivimos un cristianismo simplemente de pacotilla, un cristianismo en donde lo único que hacemos es decir, bueno, yo creo en Dios, eso no es suficiente. Vos me dirás, ¿pero cómo? ¿Es suficiente creer en Dios? Bueno, Santiago 2, versículo 19, dice esto, y es palabra para todos nosotros. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Con lo cual, creer en Dios no te hace más que igual a cualquier demonio. No alcanza con creer que Dios existe.
Hay tanto debate sobre si Dios existe o no existe. No, los pecadores creen que Dios existe también. Lo que pasa es que sus obras son malas, entonces prefieren negarlo y hacerse los ateos, pero saben que Dios existe. No te discuten que Dios existe. El problema es que creer que Dios existe no es suficiente y no tenemos que andarle demostrando a la gente que Dios existe porque la gente sabe que Dios existe. Entonces le tenemos que hablar ¿de qué? Del perdón de pecados, de la paz que Dios les puede traer a sus vidas, de cómo Dios los puede sacar de esa esclavitud en la que están, de cómo Dios los puede sacar de la situación de desesperación en la que están. De eso hay que hablarle a la gente, no de que Dios existe. No tenemos que convencer a nadie intelectualmente de que Dios existe. La gente sabe que Dios existe, te lo garantizo. He hablado con muchos que me negaban a Dios y después al final no lo pudieron negar porque nadie puede negar a Dios. Nadie puede negar que el diseño nadie que sepa un poco puede negar que el diseño del mundo es inteligente. Nadie lo puede negar. Estas cosas, es imposible que todo esto que pasa haya pasado por casualidad, porque dos moléculas se encontraron. ¿Me entienden? No es verdad, la gente sabe que no es verdad. Lo que pasa es que la gente tiembla, cree y tiembla cuando tiene que someterse al poder de Dios. ¿Por qué? Porque están bajo la mentira de que pueden seguir con su pecado en libertad y que nadie los va a venir a molestar. Entonces, vienen tiempos en donde va a ser necesario que la gente crea por la autoridad real que nosotros tendremos espiritual sobre cosas de la realidad. Ahora, esta cultura de la cual les hablo, en la que nos hemos metido sin darnos cuenta, la cultura de la incredulidad. Esto ha venido de la mano de lo ortodoxo y el amor por las Escrituras, lo cual no está para nada mal, al revés, hay que amar las Escrituras, es la palabra de Dios, pero el creer que si yo estudio mucho, estoy bien. Y el foco extremo en la sana doctrina, lo cual, ustedes saben que nosotros predicamos la sana doctrina, nunca vamos a decir nada que no esté en la palabra, jamás. Es más, todo lo que digamos lo vamos a decir con una base exegética buena. De ninguna forma nos vamos a poner acá a decir locuras que no estén respaldadas por lo que dice la Biblia. Sin embargo, hay toda una corriente en la iglesia que trae un mensaje que le ha hecho mucho mal a la iglesia, que es un mensaje de que Dios hace lo que quiere y no depende de vos lo que Dios hace. Dios puede hacer lo que Él quiera y si Dios no quiere, no puedes mentirle a la gente y decirle que depende de su fe. Dios va a hacer lo que Él quiera cuando quiera. Y Dios todo el tiempo, y te releo, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Dios todo el tiempo nos muestra que lo que bloquea el poder de Dios es la incredulidad. No hay otro bloqueador del poder de Dios que no sea nuestra falta de fe. Entonces, decirle al que está al lado tuyo ahora, ¿cómo está tu fe? Y bueno, y no se supone que empiece una conversación sobre esto. Vamos a ir un segundo a Marcos 11, porque esta escritura nos va a traer un poco más de luz sobre este asunto. Marcos 11, versículo 21. ¿Ustedes se acuerdan que los discípulos pasaron por el lugar donde estaba una higuera que Jesús había maldecido, había maldito el día antes? Dice el 21 que entonces Pedro, acordándose, cuando pasaron ahí, vieron la higuera seca, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, y este es el mensaje: tened fe en Dios. Lo repito, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, prerequisito número 1, no dudar en su corazón. Entonces acá echamos por tierra toda esa falsa doctrina que dice que tu palabra no tiene poder.
Es falsa doctrina, es falso. Es verdad que no tenemos que ir por ahí declarando, reprendiendo, todo eso, porque todo eso hay una línea gris entre lo que es decir y hablarle un problema y usar herramientas metafísicas. Pero ojo, lo que Jesús está diciendo acá no está hablando ni siquiera de creer, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere palabra a este monte, y él viene de hablar, por eso digo acá que hacemos exégesis del texto, él viene de maldecir a la higuera, maldecir es maldecir, y la higuera se secó. Y él dice, mirá, esto que hice yo, ¿lo puede hacer quién? Cualquiera, cualquiera que dijera este monte, ¿se entiende? O sea que hoy es tiempo de empezar a hablarle al problema y a no creer en el problema, a creer en Dios. Ya le hablamos suficiente a Dios. Dios nos dice, ¿por qué oras a mí? Marchá, como le dijo al pueblo de Israel, caminá. Entonces, ¿qué es hablarle al problema? Y cuando te preguntan, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Y cómo querés que esté? Con este gobierno, con esto, con lo otro, la inflación, ¿no? ¿Qué querés, hermano? No, esto es un desastre, este tipo yo lo voté, ahora no lo quiero votar más, no sé cuánto, y esto, fíjate, echó al ministro y no sé qué, no sé cuánto. ¿No? Y empezamos con esos temas. A ver, no quiero entrar en política, ni entrar en nada de esto, me aburre el tema y es más, yo tuve un tema con mi suegra y con María, porque yo le dije que Milei era el peor candidato que había y que no lo votaría jamás en mi vida. Para que ustedes sepan que yo no tengo nada que ver con el gobierno y no estoy hablando a favor del gobierno. Y todo bien, si votaron a Milei, buenísimo. Yo no lo hubiera votado jamás. Pero bueno, yo no voto igual. Soy uruguayo, así que no voto. Así que no tuve que probar lo que digo. Pero escuchen una cosa. Sé que hay algunas cosas que este gobierno trae con las cuales comulgamos ideológicamente. ¿Ah? Pero no les estoy hablando para que ustedes sepan separar bien las cosas. No estoy hablando de que esté de acuerdo yo con este gobierno, necesariamente yo. ¿Ah? Porque me parece que hay muchas cosas que están mal hechas. Pero, ojo con cómo hablamos. ¿Qué estamos haciendo cuando hablamos de los gobernantes? ¿Estamos haciendo lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que bendecir a los gobernantes. No podemos hablar mal de los gobernantes. Cuando nos preguntan cómo están las cosas, si nos empezamos a quejar, ¿saben iguales a quiénes somos? ¿A quiénes? Al pueblo de Israel, que no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se quejaban. Y Dios se airó contra ellos porque se quejaban. Y quizá hoy estás en el desierto, igual, y Dios te está mirando a ver si te quejas o no, o en quién confías, si en la política o en Él. Y vos estás quejándote y Dios te mantiene girando en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque te estás quejando. Entonces basta de quejas y empecemos con la fe. Empecemos a creer que sea el político que sea el presidente que sea, nosotros no estamos atados a un político. Ni necesitamos que un político salga o no salga, presidente, ni necesitamos que la política económica sea lo que nosotros esperamos. De ninguna manera. No dependemos de eso. Cuando zafamos de eso y nos damos cuenta que la plata son papeles de colores, porque es la verdad, de repente podemos entrar en una dimensión distinta. Una dimensión que ya no es de esclavitud. A ver, tened fe en Dios. Díganle a que está al lado suyo, tened fe en Dios. Tengan fe en Dios. Esa es la verdadera fe. No es fe en nosotros mismos. No le dijiste al otro, tened fe en vos mismo, ¿verdad? Ese es el mensaje de quién? De Disney. Digo Disney porque es justo era mi competidora antes, entonces me gusta. Es el mensaje de Disney. Tened fe en vos, confía en vos. No, entre nosotros no será así. No tendremos fe en nosotros mismos porque nosotros mismos, ¿qué somos? Débiles, engañosos, nuestro corazón es engañoso. Por eso no tenemos fe en nosotros.
¿Y cómo es la verdadera fe según este pasaje? Le decimos al monte que se corra y se eche en el mar. O sea, le hablamos al problema que está frente a nosotros y le decimos que se corra. ¿Quiere decir que tenemos que empezar como locos a hablarle al aire o al futuro? No. Quiere decir que cuando hablamos, bendecimos y no maldecimos. Hablamos bien según las cosas. ¿Cómo te está yendo bien? Creo que va a pasar tal cosa. ¿Saben la cantidad de veces que dije que iba a pasar tal cosa y termina pasando? Y la cantidad de veces que dije que no iba a pasar tal cosa y no termina pasando, aunque me cueste. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y Dios nos hizo ¿cómo? A ver, lejos de creernos dioses, pero Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Eso dice la palabra, ¿o no? ¿Estoy diciendo algo falso? ¿Cómo te hizo Dios? A su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir a su imagen y semejanza? ¿Qué quiere decir eso? Hizo al hombre a su imagen y semejanza, con las mismas capacidades. Por eso Jesús, que era Dios, le dijo a la higuera y maldijo. Y después dijo, cualquiera lo puede hacer esto. Cualquiera lo puede hacer. Cualquiera que hable lo puede hacer. Pero que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Por eso Él les dice, sin dudar. Díganle al que está al lado suyo, sin dudar. Así que si le decimos al monte, al problema, que se quite y se eche al mar, hablamos al problema, no dudamos en nuestro corazón, sino creemos lo que digamos será hecho. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el desafío de esta escritura para nosotros hoy? Siendo muy honestos. Y muchas veces en el fondo no creemos que Dios vaya a hacer lo que oramos. ¿Quiénes se sienten identificados? Han orado, pero no sé si Dios lo va a hacer o no. Oro por las dudas, ¿no? Y por las dudas oro, qué sé yo. Lo mismo que cuando Juan me dice, papá, no entres acá que estoy viendo el partido y sos mufa. Es como una especie de superstición, ¿no? No es que estamos creyendo en Dios, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que puede hacer cualquier cosa, que para Él cualquier cosa es una piedra en el zapato. Escuchen, Juan, nuestro hijo Juan, tuvo, ustedes saben, en 2019 un ataque de epilepsia, casi se muere. El médico nos dijo, un chico que es epiléptico para siempre. Ustedes le tienen que dar, a partir de ahora lo van a tener que medicar y para siempre va a tener que tomar estas pastillas. Y va a tener que tomar una dosis altísima de un antiepiléptico. Y le empezamos a dar el antiepiléptico, nunca más tuvo un ataque de epilepsia, estábamos en la gloria. Pero ¿saben qué? Juan hace una semana dejó de tomar la medicación para la epilepsia absolutamente. Dado de alta 100%, no tiene más epilepsia. Le hicimos todos los análisis, no tiene más epilepsia. Eso teóricamente, o sea, puede pasar, pero no es lo común. Un chico que empezó siendo epiléptico generalmente tiene mucho riesgo de epilepsia. En el momento en que pasó eso, yo pensé que eso era para siempre, que él iba a tener para siempre su vida afectada. Imagínense, lo tuvimos 5 días conectado a una máquina, internado. Casi se muere, o sea, no salía del ataque de epilepsia, no salía. Y esta semana ya le fuimos bajando la medicación de 400 gramos, le fuimos bajando a 300, después a 200, después a 100, después a 50, después a 25, después a 10. Yo no sé cómo partía esas, porque yo tenía tanto miedo que si las partía para darle lo mínimo, para que siguiera recibiendo algo de la pastilla, pero ya el otro día dije, bueno, ya es tiempo, ya se la saco, y hace una semana que yo no tomo las pastillas. Así que eso puede pasar. Eso no es lo que dicen los médicos, no es lo que dicen los médicos. Los médicos dicen para siempre. Es más, se la vas a tener que dar siempre. Y esto no es verdad, no es para siempre. Así que a veces oramos por las dudas, oramos con escepticismo, sin tener fe en que Dios puede hacer lo que nosotros decimos. Algunos oran por los enfermos y dicen, Señor, si es tu voluntad, sánalo. ¿No? Pésimo, pésimo. No, Señor, creemos que todas nuestras enfermedades y todos nuestros pecados, Isaías 53, están clavados en la cruz. Que tú, por tus llagas,
Fuimos nosotros sanados. Y alguno que no tiene fe te va a venir a decir, no, eso se trata en realidad de las enfermedades del corazón. No, Jesús no sanó gente del corazón solamente, sanó gente también de enfermedades. Y Él es el mismo cuando, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El cesacionismo, escúchenme, el cesacionismo es diabólico. Quiere convertirnos a todos nosotros en cristianos nominales. O sea, el hecho de que predicar que los dones cesaron, que todos esos milagros eran para la época de los apóstoles porque la iglesia necesitaba demostrar en esa época, pero ahora ya no se necesitan más milagros ni se necesita que nadie opere más por dones y que si Dios quiere hacerlo lo hará y si no quiere hacerlo no lo hará, ha hecho que la mayoría de la gente ya no tenga fe. Y yo hoy quiero decirte, nosotros no creemos eso. Sana, Señor, si es tu voluntad. Y yo te digo, es la voluntad de Dios sanar. ¿Saben lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 10? Dice que Jesús anduvo sanando y haciendo bienes a todos los oprimidos por el diablo, a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Así que si Dios está con vos, Él te envió ¿a qué? A poner tus manos sobre los enfermos y sanarán. Y alguno te dice, alguno de los que no tiene fe te dice, no, es que ese versículo en realidad es apócrifo, lo cambiaron. Ah, justo cambiaron ese, el resto no, pero ese lo cambiaron justo, ¿no? Sí, porque no sé qué, hay una cantidad de cosas que son, y sé que hay algunas dudas sobre esas cosas y que algunas dudas probablemente tengan su que ver. Pero yo lo que te quiero decir es, la Biblia se confirma a sí misma, en todos lados. Porque haya un versículo sobre el cual dudes, no puedes dudar de todo lo demás. Y todo lo demás dice que Dios quiere que nosotros sanemos. Y no hay ningún lugar en la Biblia donde te diga que los dones cesaron. Cuando 1 Corintios 13 dice que los dones cesarán y las profecías cesarán y que el amor es lo único que importa, no se está refiriendo a este tiempo, se está refiriendo a la consumación del reino, no ahora. Porque que yo sepa, ni la profecía, ni las lenguas, ni ninguna de esas cosas cesaron. Por lo cual tampoco cesó la sanidad. Y eso va a ser muy necesario en estos tiempos. Por eso, si vos no podés arrancar hojas enteras de la Biblia y decir, esto no lo creo. No podés arrancar 1 Corintios 12 y no creerlo. Y te digo porque esto es contra lo cual luchamos. El enemigo está dentro de la iglesia. La iglesia misma se ha vuelto extremista y cesacionista. Y la iglesia misma ahora, y cuando digo de la iglesia misma no estoy hablando de pastores específicamente, estoy hablando de gente que cree que no hay que creer, que Dios puede hacer lo que quiere sin que nosotros creamos. Ahora, no podemos orar por las dudas. No podemos orar sin creer. No podemos orar sin estar convencidos de que Dios hará lo que nosotros pedimos. Escúchame, quiero que hagamos un pacto hoy entre nosotros. La próxima vez que ores, orá convencido de que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Orá que Dios, y cree que Dios va a hacer lo que vos pediste. Eso puede cambiar tu vida. Puede cambiar tu vida. Si vos orás convencido de que Dios va a hacer lo que vos pedís, va a cambiar tu vida. Si vos orás por las dudas, no va a cambiar tu vida. No ores por si acaso. Orá creyendo, porque la fe, Hebreos 11, capítulo 1, es la... ¿Cuál es la palabra? Certeza. ¿Qué es la certeza? La seguridad. ¿De qué? De lo que esperás. Esa es la fe. La seguridad de lo que vos esperás. La convicción de lo que todavía no ves. No lo ves todavía, pero estás seguro, estás convencido. La convicción. Quiere decir que estoy seguro de que lo que espero va a pasar. Porque por ella, dice, versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué quiere decir eso? Es que sin fe, como dice el versículo 6, es imposible agradar a Dios. A ver, entonces quiero decírtelo bien claro.
vos podés agradarle a Dios con muchos errores, pero sin fe no podés agradarle a Dios. Y la fe es la seguridad de que lo que vos esperás va a pasar. Y que lo que todavía no ves va a pasar. Y sin eso no agradas a Dios. No alcanzás buen testimonio delante de Dios. A Dios le agrada la fe. Decía que está al lado tuyo. A Dios le agrada la fe. Le gusta la fe. Entonces, tu trabajo, ¿cuál es? ¿Cuál es tu trabajo en el reino de Dios? ¿Cuál es tu trabajo? Tu fe. ¿Cuáles son las obras que debemos hacer? Le preguntaron los fariseos a Jesús. ¿Las obras que ustedes quieren? ¿Qué obras quieren hacer? Bueno, las obras que yo les digo que hagan es que tengan fe, que crean en aquel a quien Dios ha enviado. Esa es la fe. Esa es la obra de Dios. No hay otra obra de Dios. Todas las demás obras de Dios son simplemente resultados de la fe. ¿Por qué nos mandamos a hacer este edificio en el peor momento económico de Argentina? ¿Por qué nos mandamos a comprar esto cuando nadie está comprando nada? ¿Por qué nos mandamos a pagar sumas exorbitantes a albañiles y a cosas? ¿Por qué? Porque no dependemos de una economía, porque Dios nos llamó a no retroceder en el peor momento. Pero creímos primero y después hicimos. Creí, por tanto, hablé. Creí, por tanto, hice. La fe y las obras son las dos caras de una misma moneda. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta, pero no pongas el carro delante del caballo. Jamás el hacer va antes de creer. Lo que tira del caballo es la fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Y tu trabajo, ¿cuál es? ¿Y el trabajo de Dios cuál es? El resultado. Entonces, si vos tenés fe y Dios no lo hace, allá Dios, vos cumpliste. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Hebreos 11 dice que algunos saludaron de lejos las promesas. Dios no cumplió lo que creyeron. ¿Puede pasar? Sí. Entonces, vos dirás, pero ¿cómo? Entonces me estás predicando algo contradictorio. No te estoy predicando algo contradictorio. Te estoy diciendo lo que dice la palabra. Que algunos saludaron de lejos, de los cuales el mundo no era digno. ¿Para qué? Para que nosotros no fuésemos perfeccionados separados de ellos. O sea, en algún momento vamos a entender. Porque muchos yo sé que me dirán, bueno, yo pedí y tuve fe y Dios no me cumplió. Gloria a Dios. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, aunque los ganados se mueran, aún alabaremos al Señor. Y el Señor eventualmente te va a dar lo que le pediste. Si no te lo da enseguida es porque son sus tiempos, capaz que no es lo mejor. Ya Dios sabe. Pero tu trabajo es tener fe. Eso no es transable. No es transable, no es negociable. El versículo 3, escuchen, de Hebreos 11, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea que si yo estoy hablando de la palabra de Dios, ¿qué estoy hablando? La sustancia por medio de la cual se creó el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y a veces nosotros estamos desde haciendo cosas como maldiciendo a nuestros hijos o diciendo cosas que no hay que decir. Ojo, no quiero que se vuelvan fanáticos de no decir, a ver, si la silla está rota, la silla está rota. No puedo decir que no está rota. Está rota. Pero otra cosa es decirle a un chico, vos no servís para nada. Nunca vas a llegar a nada. Siempre igual. ¿Y cuántas veces nosotros, no como padres, decimos esas cosas? Cómo hablamos mal a veces, ¿no? No nos damos cuenta que eso que nosotros decimos determina el futuro. Cuidado con cómo hablamos. ¿Cómo va tu trabajo? Va mal, no vendemos nada, todo mal. Y te estás empantanando.
Todavía no estoy viendo lo que Dios va a hacer, pero sé que Dios lo va a hacer y voy a terminar vendiendo bien. Porque Dios me va a ayudar, porque Dios no deja a sus hijos tirados. ¿No? Hay que ver cómo, o suponete, si vos me dijeras, bueno, pero mi hijo siempre hace lo mismo, siempre igual, por eso se lo digo, porque él es siempre igual. Bueno, entonces la forma de decírselo es, bueno, ¿por qué hiciste esto si vos no sos así? Si vos no sos esta persona que me estás demostrando que querés ser. Esa es la forma. Dios, Génesis 1, versículo 3, dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Fue la luz, ¿no? Y vio Dios que la luz era, ¿qué? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz, ¿cómo? Y a las tinieblas, ¿cómo las llamó? Noche. ¿Y fue la tarde y la mañana una noche? ¿Qué quiere decir eso? No, que la luz prevalece sobre las tinieblas. No quiere decir eso. Quiere decir que Dios, viendo una noche, tinieblas, y un día, lo llamó como día, aunque tenía noche. Lo podía haber llamado noche, si hubiera sido negativo como nosotros, e incrédulo como nosotros. Lo podía haber llamado noche, hubiera dicho, bueno, la noche del 1 de febrero a las 7 de la noche, y en la mañana, ¿no? Pero dijo, es día. Ve la luz y ve las tinieblas, pero lo llama como día, no lo llama noche. ¿Por qué? Porque miró al día con fe de que iba a ser un día, iba a ser llamado día, no noche. Y así también te miró a vos, que eras un desastre, y te miró con fe y dijo, este va a terminar bien, a pesar de que tiene su vida llena de tinieblas. Te miró con fe. Y dijo, yo lo voy a sacar bueno, aunque pase tribulación, aunque pase cosas, aunque hoy sea un desastre, va a ser bueno, va a terminar bueno. Le voy a enseñar. Te llamó día. Vos dirás, bueno, no me llamo día. Bueno, capaz que vieron que en la palabra dice que en un momento vamos a descubrir cuál es el nombre que Dios nos dio en una piedrita. Y capaz que te llamas día. Capaz que en inglés Day. Matías Day Torres. Dios quiere que vayas al supermercado día. Macoto. Que tiene bombas adentro y granada. Escuchen, cuando hablamos, ¿cómo hablamos? ¿Hablamos fe, hablamos bendición o estamos quejándonos? Eso te impacta, ¿vos crees que no? Te impacta. Vos te empantanás cuando empezás a hablar sin fe. Cuando hablas de tus problemas te empantanás. Te empantanás absolutamente. Remás en dulce de leche. Vos podés salir de ese pantano de dulce de leche. Ojalá fuera de dulce de leche pantano. Es de agua podrida. Para que no te creas, me voy a quedar en el dulce de leche porque es rico. No. Tienes que salir de esa agua podrida de la incredulidad porque Dios quiere que camines sobre el agua. Entonces, ¿qué estás diciendo sobre tu vida? ¿Qué estás diciendo sobre tus hijos? ¿Qué estás diciendo sobre la situación económica? Cuando hablas, ¿qué hablas? Esa es la pregunta. Acordate, la palabra que vos lanzás al futuro es semilla. Dice que está lo tuyo. La palabra que lanzás al futuro es semilla. Es semilla. Y eso es lo que vas a cosechar en el futuro. Muchos hoy están siendo víctimas de lo que dijeron en el pasado. Hoy, el problema que tenés es un problema que viene porque en el pasado hablaste de una forma que te empantanó. Salí de eso, rompé los ciclos. Y ojo, no estoy hablando de decretar, visualizar, nada de eso. Estoy diciendo bien claramente, bíblicamente, que Dios te va a pedir cuenta de todas las palabras ociosas que digas. Si vos me dirás, ¿dónde dice eso? Te lo digo ya. Mateo 12, versículo 35. Dice esto. Dice, el hombre bueno, Mateo 12, 35, el hombre bueno, ¿el hombre qué? Bueno, Matías Day bueno.
Del buen tesoro del corazón, ¿del buen qué? Tesoro del corazón, o sea, de lo que tenés adentro, de lo que vos creés. Por eso decía, creí, por tanto hablé, la fe determina tus palabras. Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro del corazón, o sea, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa, digan conmigo ociosa, ¿qué quiere decir ociosa? No sirve para nada, es una palabra que la dije porque tenía ganas de hablar. Por eso Jesús decía, sean sabios, digan sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto, ¿de dónde procede? Del mal. Palabras ociosas no llevan a ningún lado. Para hablar mal de alguien, no hables. Si no vas a bendecir, no hables. Vos me dirás, bueno, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, acá. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de ¿qué? O sea que Dios me va a preguntar sobre cada palabra que dije que era ociosa. ¿Sí? ¿Y qué le voy a decir si me pasé hablando mal? Y bueno, pedí perdón hoy. Dios promete borrar tus pecados, quizá no te preguntes si vos te arrepentiste, si está limpiado por la sangre de Cristo, todo eso que dijiste, ya está. Arrepentite hoy, pero no podés seguir hablando como hablás. ¿Se acuerdan del caso de Zacarías? ¿Qué le pasó a Zacarías? A ver si alguien sabe. Quedó mudo. ¿Por qué quedó mudo? Por incrédulo. ¿Por qué? Porque vino un ángel, le dijo, vas a tener un hijo, y él dijo, ¿qué voy a tener un hijo? Soy viejo, no puedo. El ángel dijo, no, yo no voy a permitir que vos impidas el nacimiento de Juan el Bautista por tu lengua. No lo voy a permitir, así que mudo hasta que nazca. Porque lo vas a hacer abortar a tu mujer. Si seguís hablando. No hables más, mudo. ¿Por qué? Porque para Dios era importante que Juan el Bautista naciera. ¿Por qué? Porque él iba a preparar camino para el Señor. Entonces dijo, no, yo no me puedo arriesgar a que este tipo que habla cualquier... Iba a decir pelotudez, pero está mal. ¿No? No, el pastor, ¿cómo decir eso? Bueno, patada a la religión acá. Yo no digo, a ver, si lo digo en la calle, ¿por qué no lo puedo decir acá? No insulté a nadie, dije que no le iba a decir que estaba mal, pero terminé diciendo. No, pero escuchen, fuera de chiste. Caso de Zacarías. El tipo, voy a leerlo. Miren lo que le dice Lucas 1, versículo 12. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido, ¿qué? Oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. O sea, esto que le dijo el ángel era algo que Zacarías había orado. No era algo que vino de la nada. Zacarías había orado, Dios escuchó su oración y le dio lo que él quería. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Versículo 18, salteamos un versículo. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. ¿No? Él había orado por eso, pero después dijo, no, Señor, yo soy viejo, no puedo, seguro que no puedo. Entonces, ¿qué pasó? Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Si alguno tiene dudas de que era por esta razón que quedó mudo, acá está, hasta el día en que esto se haga. O sea, después lo dejó hablar, habla lo que quiera. Ya nació, habla lo que quiera, Zacarías. No es que quedaste mudo por otra cosa, no es que le vino un dolor de garganta. El ángel dijo, no puedo darme el gusto de que este tipo siga hablando. No, porque está hablando y va a coartar la voluntad de Dios.
Ahora, para terminar, hay una versión que es la versión que se llama traducción al lenguaje actual, y es la única versión para la palabra que leímos, que está en Marcos 11, versículo 21, que recoge bien el sentido original. Y quiero leerla para que ustedes entiendan bien qué es lo que nos está diciendo Dios, y vamos a terminar acá. Dice esto, dice: Pedro recordó lo que había pasado el día anterior y le dijo a Jesús: Maestro, mira, el árbol que maldijiste está seco. Jesús les dijo: confíen en Dios. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Repito, les aseguro, y espero que puedas recibir esta palabra en tu corazón, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Eso es lo que dice el manuscrito original. Deben creer que ya está hecho lo que han pedido. O sea, no que puede pasar en el futuro, que ya está hecho lo que han pedido. ¿Saben que cuando Jesús resucitó a Lázaro, Él levantó las manos y dijo: gracias, Padre, porque siempre me escuchas? Esa es la palabra que lo dijo no porque Él tuviera ninguna duda ni hacer ninguna, sino para que nosotros lo escucharan, para que nosotros lo supiéramos. ¿Y qué era esa forma que tenía Jesús de operar? Él daba gracias de antemano porque lo que Él decía ya estaba hecho. Y eso es lo que quiere Dios que vos hoy creas. Y yo te digo, si esta iglesia no es una iglesia que se transforma para vivir en el sobrenatural, no vamos a pasar de ser una iglesia de cristianismo nominal donde hay gente que vive a 1/10 de sus posibilidades. Y vos me dirás: bueno, pero yo quiero que el Señor venga y me rapte, y quiero irme con el Señor, y quiero salir de este mundo, que no sé qué. Mira, Jesús dijo esto, Juan 17, dijo: esta gente no es del mundo, Señor, no son del mundo, pero te pido que en el mundo los cuides del mal, los guardes del mal. Y quiero decirte también que la voluntad de Dios, si Él te hizo nacer en este momento, es para que vos tengas una vida fructífera en el mundo. Y vos de repente estás diciendo: quiero que venga el rapto, que Jesús me rapte, que salga de este mundo. Y Dios está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De ahí en adelante dice, entonces hay una contradicción. Nosotros estamos esperando que el Señor nos rapte y nos saque de este mundo, que es verdad que es un mundo caído, y es verdad que está lleno de basura, pero Dios no quiere que nosotros perdamos nuestra oportunidad de llegar al propósito eterno con el cual nos ha llamado. Y el propósito es, mira, Jesús envió a la gente al mundo, ¿verdad? ¿Los envió a dónde? A Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Los envió al mundo. De 2 en 2 primero, después les dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y vos tenés que entender algo. Cuando Él te manda al mundo, no necesariamente es que te manda al mundo afuera, te manda al mundo de alguien. Te está mandando al mundo de una persona, a lo que esa persona cree, a lo que siente, a lo que piensa. Cuando dice Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, te está hablando de tipos de personas también, distintas. Él te está mandando gente hoy. Y así como hoy me dio esta palabra para ustedes que están acá y a todos los que están viendo en sus casas, también a vos te están mandando para cambiarle la realidad a otras personas que no tienen fe, a que les des esta misma inyección de fe a otros y que les cuentes las cosas como son, reales. Si no tienen fe no pueden agradar a Dios. No es suficiente creer que Dios existe. No te pueden decir: no, vos orá por mí porque a vos Dios te escucha. No te pueden decir eso. Ni vos mismo podés decir: pastor, ore por mí porque a usted Dios lo escucha. Tampoco, porque Dios te escucha a vos. ¿A quién escucha a Dios? A cualquiera. Cualquiera, me encanta esa palabra, cualquiera que dijese a este monte, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, cualquiera que dijera a este monte que se corra, el monte se va a correr.
cualquiera. Dios no hace acepción de personas. Ustedes saben que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones desordenadas como nosotros. Sin embargo, dijo que no lloviera por 3 años y no llovió. Y después dijo que lloviera y llovió. Y tenía algo de positivo, Elías, a ver si lo analizamos. Tipo que de repente, con el poder del Espíritu Santo, 400 y pico de profetas de Baal decapitados. Puso un altar en el monte y cayó fuego y de repente todo, digamos, una victoria tremenda, y de repente viene Jezabel, le dice que lo va a matar y el tipo se deprime, se va a una cueva, tanto que Dios tiene que mandarle comida y en un momento le dice: levántate porque tenés un largo camino. El tipo se veía deprimido igual que nosotros, era una persona como nosotros, que vive muchas veces en un sube y baja emocional. ¿Cuántos viven en un sube y baja emocional? Pensé que era el único. Está bien, no soy el único, buenísimo. ¿No? Un día estamos allá arriba, otro día estamos allá abajo. Elías era igual. Un día estaba con todo el poder y el otro día nadie lo podía creer. Se fue a esconderse, a morirse. Quería matarse, era medio suicida. Quería morirse, Elías, porque tenía miedo de Jezabel. ¿Cómo puede tener miedo un tipo que acaba de hacer eso? Bueno, nosotros somos iguales, pero Elías oró para que no lloviera y no llovió por 3 años. Y después oró y volvió a llover. Y hasta que él no dijo que lloviera, no llovió. O sea que algunos dirían: no, eso es una herejía. ¿Cómo Dios va a estar sujeto a la palabra de Elías? Bueno, lee la Biblia si vos pensás que eso es una herejía. No, eso cesó, pastor. No hay ninguna página en la Biblia donde eso diga que eso cesó. Al revés. Pablo ora todo el tiempo para que nosotros conozcamos, tengamos una idea de lo que es la supereminente grandeza del poder que opera en nosotros, a favor de nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, lo cual quiere decir que nosotros tenemos el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos viviendo en nosotros, y ese poder se llama el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Así que vamos a creer. ¿Cuántos quieren creer?